Curioso porque acabamos de escuchar el perfecto manual de la verdad oficial del Partido Socialista, ¿verdad? Porque la verdad es lo que digan ustedes, la verdad financiada y decidida en sus consejos de ministros. Pues no, señoría. Los españoles de verdad que están hartos, ¿eh? Están hartos y lo ven cada vez más en los medios de comunicación masivos. Cómo ustedes mienten permanentemente, pagan titulares y hacen campañas de publicidad institucional para que se crean sus mentiras. Demasiado tiempo ya se les ha visto el plumero. Bueno, ha empezado usted con lo de las mujeres violadas que huyen de la guerra. Señora ministra, esto no lo dije yo. Esto lo dijo la anterior secretaria de Estado de Migraciones. Que lo que venían eran mujeres violadas que huyen de la guerra. Y además era un bulo. Además era mentira. Y además, desde luego que es frivolizar con las mujeres violadas en las guerras. Porque lo que vienen, señora ministra, no son mujeres violadas que huyen de ninguna guerra. De hecho, son todos tíos. Son varones jóvenes en edad militar y si huyeran de alguna guerra, lo que serían es desertores, señora ministra. Así que no frivolizo con algo como eso. Frivolizan más bien ustedes. Frivolizan cada vez que dicen que la regularización no va a afectar al voto. Bulo de la extrema derecha, la regularización no va a afectar al voto. Las regularizaciones masivas, no solo la que acaban de pactar con Podemos, todas las que han hecho antes y a través, de hecho, de los mecanismos de la reforma del reglamento de extranjería. ¿Cómo no va a afectar al voto? Pero usted piensa que los españoles son idiotas. ¿Cómo cree que se accede a la nacionalidad? A través de la regularización. ¿Usted de verdad piensa que los españoles no saben cómo se accede a la nacionalidad? Pero incluso sin acceder a la nacionalidad, señora ministra, no podrán votar en las elecciones generales. Pero sí podrán votar en las elecciones municipales, porque sí tienen sufragio en las elecciones municipales, como dice la Ley Orgánica 5/1985, que reformó el artículo 13 de la Constitución española. Es un bulo. Desinforman permanentemente y lo acaba de demostrar. Otra mentira, que es mentira que vayan a colapsar los servicios públicos. Primero, eso solo lo puede decir alguien que no haya estado en una sala de espera de un hospital público, señora ministra. De verdad, los españoles lo están pasando realmente mal. Usted dijo el otro día que no, es un bulo que vayan a colapsar los servicios públicos porque tenemos sanidad universal. ¿Y sanidad universal qué es? ¿Una varita mágica? ¿Es una varita mágica la sanidad universal? Cuando las listas de espera, señora ministra, ustedes son el gobierno, la bancada azul que tiene el récord en listas de espera en sanidad pública para una operación quirúrgica que casi asciende a 1 millón de personas. ¿Usted por qué cree que se produce eso? Porque si metemos de 600.000 en 600.000 inmigrantes cada año, con esa varita mágica de la sanidad pública, ¿quién es el perdedor? El perdedor es el español, que no se puede operar, que tiene una media de 126 días para que le atienda un especialista. Señora ministra, todas esas personas, claro que son consumidoras de servicios públicos y no hay más facultativos. Sanidad universal no es ninguna varita mágica, bastante magos son los facultativos que ya hay, a pesar de las condiciones de precariedad laboral en que ustedes les tienen permanentemente. Pero esas listas de espera récord, señora ministra, no se hacen solas. Ustedes son los culpables de confeccionarlas. Dice que nosotros queremos ordenar que hundan los barcos de gente que huye en la miseria. ¡Bulo! No se da cuenta, pero usted escucha bien o mal. Lo hemos dicho aquí 1 millón de veces. No queremos hundir barcos de gente que huye de la miseria, no. Queremos hundir barcos, desde luego, de narcotraficantes, de ONGs que colaboran con mafiosos, de gente que se dedica al tráfico de personas, de gente que, en definitiva, viene a cristalizar las políticas que perjudican a los españoles humildes por su culpa, señora ministra. Pero también dice usted el bulo de la invasión. ¿Ha buscado alguna vez la invasión en la RAE? Lo acabo de buscar ahora, la verdad que hasta ahora no lo había buscado. Porque invadir no es solo una tropa que entra por la fuerza. Váyase a la RAE. Váyase a la RAE. No tiene por qué. También es ocupar anormalmente o llenar un lugar, irrumpir en terrenos ajenos. ¿Qué son 10 millones de extranjeros en España? Lo equivalente a 29 provincias, la población de Portugal. Que no eran 4 refugiados, que es lo equivalente a la población de Portugal. ¿Cómo lo llamamos? ¿No le gusta invasión? Pero no diga que es un bulo, porque no es un bulo. A lo mejor es que a usted no le gusta la palabra, pues utilice otra, pero utilice otra que sea verdad.
Le voy a dar un consejo, señora ministra, un consejo. Desmentir. Si usted quiere subir aquí y desmentir alguna de los supuestos bulos o mentiras que hemos lanzado nosotros. Para desmentir algo, señora ministra, señora portavoz del Gobierno de la desinformación, para desmentir algo tiene que decir la verdad. Si no sube aquí a decir la verdad, lo que viene usted es hacer el ridículo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra para concluir el debate la señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gracias, presidente. Se la ha hecho larga, señora de Mer. Ya había que rellenar con algún insulto para agotar el tiempo, se le ha hecho larga la intervención. Mire, por más que se empeñe, me va a tener siempre enfrente para desmontar sus falsedades. Quieren hacernos creer que el problema del inmigrante que acepta salarios más bajos y no el empresario que los paga. Quieren hacernos creer que las colas del centro de salud son culpa del extranjero y no de la privatización sanitaria. Quieren hacernos creer que el barrio está inseguro por la diversidad y no por la falta de inversión pública. El racismo y la xenofobia es la estrategia para que los de siempre recorten derechos de todos. La integración requiere políticas educativas, laborales, políticas de vivienda, requiere recursos, pero Vox no propone eso. Vox propone expulsiones. No acepta un diálogo razonado, sino la imposición de vetos. Señorías, es falso que el permiso de residencia dé derecho a votar. Léase la ley electoral. En las elecciones generales solo pueden votar quienes tienen nacionalidad española y la regularización no concede nacionalidad alguna. Es falso que los inmigrantes colapsen servicios públicos. ¿Por qué se fueron de los gobiernos autonómicos, señora de Mer? Porque es más fácil hablar y llenar de desinformación que gestionar, ¿verdad? Porque es más fácil. ¿Y por qué votan conjuntamente, por ejemplo, el pasado mes de diciembre, mociones en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para frenar la privatización que tanto daño hace a la sanidad madrileña pública, donde la señora Ayuso coge 1.400 millones y se los da al Grupo Quirón cuando tiene más de 1 millón de personas en listas de espera? Es más fácil eso que gestionar, ¿verdad? Veremos a ver si dan pasos adelante, les abre la puerta el Partido Popular para tomar decisiones y gestionar. Los recortes son los que hacen ustedes junto al Partido Popular. Es falso que la regularización premia a los delincuentes. Carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para la seguridad nacional son requisitos imprescindibles para esta regularización. Y se llevan las manos a la cabeza para afirmar que es una medida inconcebible. Ha habido 40 desde los años 90. En España 7, por cierto, algunas del Partido Popular, donde en aquel momento militaba el señor Abascal, señora de Mer. Y también es falso que no hemos hecho nada hasta ahora. En España todos los días regularizamos gracias a la figura del arraigo, que es uno de los principales instrumentos de integración laboral y de regularización estructural que querían ustedes eliminar. Unieron sus votos también para eliminar el arraigo. 740.000 personas en 3 años. La lucha contra el racismo es una responsabilidad de toda la sociedad, de los medios de comunicación, de los propietarios de las redes sociales, de las escuelas, de la Iglesia, de cualquier organización social. Es responsabilidad de cada vecino que cuando escucha un comentario racista en la cola del pan tiene el coraje de decir que eso no es cierto, porque el racismo no se combate solo con legislación, se combate teniendo conversaciones incómodas, con gestos cotidianos, con la decisión de no mirar hacia otro lado. La historia nos ha enseñado que cuando un país empieza a clasificar a sus ciudadanos en categorías, como ha hecho usted, señora de Mer, el siguiente paso es segregar. Y después vendrán cosas peores. Cuando se insulta a una persona por el color de su piel o se criminaliza a una familia por su acento, se está atacando la esencia de la convivencia. Como ha dicho el presidente Sánchez en ocasiones, el odio no construye escuelas ni casas, ni cura enfermedades, ni las previene. No paga pensiones, ni sube el salario mínimo interprofesional. El odio
El odio que usted destila en su intervención arrasa con todo lo que con tanto esfuerzo entre todos hemos conseguido para mejorar la calidad de vida y nuestra tranquilidad. Frente a eso, solo cabe una palabra esta mañana, señora de Meer: dignidad. La dignidad de un país que, habiendo escuchado tantas veces a distintos salvapatrias, no olvida que esos son los primeros en que traicionan a la patria. El mayor éxito de Vox es haber arrastrado al PP a su xenofobia y a su racismo. Ese sí que es un éxito, señora de Meer, se lo reconozco. Lo hacen cuando ambos partidos cierran centros de acogida de menores, centros que les ayudan a salir adelante cuando no tienen recursos. Lo hacen cuando eliminan programas en centros educativos, cualquier contenido relacionado con el aprendizaje de otras culturas. Lo hacen cuando suprimen partidas presupuestarias a las ONGs que ayudan a nuestras personas a una vida mejor. Y termino haciendo una pregunta. ¿Quién es la marca blanca del racismo y del odio? ¿Quién es la marca blanca? ¿Es Vox? ¿Es el PP? ¿Vox crea el odio y el PP le sigue? ¿O el PP señala y Vox acusa? Piénsenlo. Señorías, el proceso de regularización extraordinaria pone en el centro los derechos humanos, tiene muy en cuenta nuestra experiencia acumulada en gestión migratoria para seguir ofreciendo esperanza y oportunidades a todos los españoles, a los que nacimos aquí y a los que se quieren también sentir de aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Dígame. El señor Marí Bosón. Señor vicepresidente, por el artículo 71.1, las alusiones falsas. Sí, un segundo, señor. Sí, le voy a dar la palabra, pero efectivamente, como bien dice el artículo 71, y usted lo acaba de mencionar, esgrime el uso de alusiones que impliquen juicio de valor, o en este caso, como usted indica, inexactitudes. Yo tengo aquí el acta de lo dicho por el señor Puente. Entonces, quiero que antes de darle la palabra me especifique exactamente cuál es la inexactitud para darle o no la palabra por alusiones. Solo, y le advierto, solo cuál es la inexactitud que el señor Puente ha dicho en su intervención para darle la intervención completa o no. Si no, le advierto que le retiraré la palabra. Dígame. No tome usted tantas prevenciones, señor vicepresidente. No, dígame la inexactitud, por favor. Mire, el señor Puente... No, señoría. Señoría, antes de darle la intervención que podrá usted desarrollar, que podrá usted explicar y desarrollar dicha inexactitud, lo que le pido expresamente, según indica el artículo 71, es una palabra, 2, 3, las que haya dicho el señor Puente, que coincidan con el acta, señor Marí, que coincidan con el acta para ver si hay o no alusiones inexactas. Así que le requiero, por favor, tranquilícense, que estoy conversando con el señor Marí, tranquilícense. Señor Marí, dígame cuál es exactamente la inexactitud para darle o no la intervención. Dígame. Dígame. El reglamento habla de inexactitudes y ha dicho que el presidente del Consell de Ibiza va a ir a juicio y yo, como presidente del PP de Ibiza, no he hecho nada. Esta es la falsedad que ha vertido el señor Puente. Muy bien, pues queda dicha. Muchas gracias. No, me deje explicar. Déjeme explicar. Déjeme explicar por qué es falso. Tiene 2 minutos. Gracias, señor vicepresidente. Es falso porque contra el presidente del Consell de Ibiza no hay apertura de juicio oral. Lo que hay es un archivo del juez instructor y que la Fiscalía sigue pidiendo archivo después de lo que ha dicho la audiencia provincial. Así que, por lo tanto, es falso que haya habido apertura de juicio oral, vaya a ir a juicio y yo no haya hecho nada. Pero mire, sí que hay apertura de juicio oral. Señoría, por favor, silencio. Contra el alcalde de Ibiza. Señoría. El alcalde socialista de Ibiza. Sí, yo le agradezco, no extienda y no entre en el fondo, no. Es que también... No. Señoría, no podemos reabrir más debates, señor Marí, usted lo sabe.
Creo que iba perfectamente aclarando la alusión y no reabrir otros temas ni otros debates. Continúe, si no le quito la palabra. Acabo, señor vicepresidente, porque para hablar falsamente de mí o del Partido Popular de Ibiza, ustedes se tienen que lavar la boca. Muy bien. Porque Muchas no gracias, somos señoría. un aprovechado. Muchas gracias. Gracias, señoría. Muchas gracias. Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre el evidente fracaso de las políticas en materia de vivienda de este Gobierno. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Cuevas La Rosa. Gracias, presidente. Señorías, hoy debatimos una moción contra el mayor fracaso social del Gobierno de Pedro Sánchez. Podríamos hablar del caos ferroviario, podríamos hablar de la red eléctrica y su apagón, podríamos hablar del número 2 de la Policía Nacional, mano derecha de Marlaska y presunto agresor sexual. Pero hoy vamos a hablar de vivienda. Pero no de esa vivienda de la policía donde se produjo la presunta agresión sexual. Lo mantuvieron al menos un mes y no hicieron nada. España merece instituciones limpias. Marlaska no lo es. Debe dimitir. Hablando de vivienda, hoy en España la vivienda no es solo cara. Hoy en España la vivienda es inalcanzable. Y no por casualidad, sino por sus decisiones. Porque nunca en democracia había sido tan difícil para los españoles acceder a un hogar. Nunca una generación había tenido tan pocas oportunidades. Y nunca un gobierno había prometido tanto y construido tan poco. La semana pasada vimos a una ministra incapaz de reconocer la gravedad de la situación, incapaz de asumir que sus políticas nos empujan a la precariedad habitacional. Y esta misma semana el presidente Sánchez anuncia 15.000 viviendas al año, cuando el déficit es superior a las 700.000. A este ritmo, España necesitaría casi medio siglo para resolver el problema. Es necesario recordar que cuando ustedes llegaron al poder en 2018, la vivienda preocupaba al 2,4% de los españoles, ocupando el puesto 16º. Hoy es el principal problema nacional para casi el 43%. Han multiplicado por más de 15 la preocupación de los ciudadanos. Han convertido el derecho a la vivienda en un privilegio. Los precios han subido más de un 50% desde que gobiernan. Solamente el último año, más de un 13%. Esa es la realidad de su política. Cada año se crean cerca de 200.000 hogares y solo se construyen en torno a 90.000. Es decir, el problema crece mientras ustedes miran hacia otro lado. Pero lo más grave es que en lugar de corregirlo, lo han agravado. Su ley de vivienda ha expulsado viviendas del mercado, ha generado inseguridad jurídica y ha provocado que miles de propietarios retiren sus pisos del alquiler. Pero el fracaso no termina ahí. Anuncian inversiones millonarias, que luego no ejecutan. Anunciaron cientos de miles de viviendas y nadie sabe dónde están. En 2023 y 2024 dejaron sin ejecutar miles de millones del presupuesto de vivienda. En este último año, 2.800 millones concretamente. Con ese dinero se podrían haber construido miles de viviendas,
pero ustedes prefieren el titular a la gestión. Anuncian proyectos que quedan desiertos, montan actos, campañas y fotos, mucho marketing, cero resultados. Y mientras tanto bloquean en este Congreso todas las soluciones. El Senado aprobó una ley contra la ocupación ilegal para que los propietarios recuperen su vivienda en 24 horas. Ustedes la tienen paralizada. También aprobó una ley del suelo que facilita la construcción, reduce los precios y aumenta la oferta. También bloqueada. No porque no funcionen, no porque no sean necesarias, sino porque son del Partido Popular. Por eso hemos vuelto a registrar ambas leyes para que se produzca el debate, les guste o no les guste. Frente a este fracaso, el Partido Popular ha presentado el único proyecto serio para España, un plan impulsado por el presidente Feijóo, consensuado con el sector y con la mayoría de las comunidades autónomas, porque el problema de la vivienda no se soluciona enfrentando a los españoles, se soluciona construyendo. Se soluciona con más oferta, con más estabilidad y más confianza. Señorías del Gobierno, ustedes han elegido el camino del intervencionismo, del enfrentamiento y de la propaganda. Y por eso España tiene hoy uno de los mayores problemas de vivienda de Europa. Pero además han creado un clima de inseguridad. Desde que Sánchez es presidente, las denuncias por ocupación han aumentado más de un 30%. Entre viviendas inquiocupadas y ocupadas hay más de 100.000 en España. Señoría, ustedes no han protegido a los vulnerables, han protegido a los ocupas. No voy a entrar a describir la sensación de impotencia y desprotección que los afectados sufren. Desgraciadamente, este es el duro camino que muchas personas tienen que recorrer por sus nefastas políticas de vivienda. Por todo ello, nuestra moción les da hoy la oportunidad de rectificar. La moción que presentamos propone 8 medidas como respuesta al problema de vivienda en España. Su objetivo es impulsar la construcción de 1 millón de viviendas en 4 años, mediante la colaboración público-privada. Movilizar suelo público para alquiler asequible, reducir trabas administrativas, permitir a los ayuntamientos invertir sus remanentes, rebajar el IVA de la primera vivienda al 4% y apoyar fiscalmente a los jóvenes y a las familias vulnerables. En el fondo, este debate no es solo de vivienda, es sobre el modelo de sociedad que queremos para España. Ustedes creen en un país donde el Estado decide, interviene y reparte escasez. Nosotros creemos en un país de ciudadanos libres, con oportunidades, con seguridad jurídica y con capacidad para construir su propio futuro. Ustedes enfrentan a los propietarios contra los inquilinos. Nosotros queremos que haya más propietarios y más oportunidades. Señorías, España no necesita más propaganda, necesita más vivienda. Por eso, el Partido Popular va a seguir defendiendo esta agenda dentro y fuera de esta Cámara, para que los jóvenes puedan emanciparse, para que las familias puedan vivir con dignidad y para que la vivienda vuelva a ser lo que siempre debió de ser, una oportunidad y no un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cuevas. A esta iniciativa no se han presentado enmiendas, por lo que se va a abrir el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Catalán Higueras. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Miren, anuncios, anuncios y más anuncios. Esta es la política de vivienda de este Gobierno, la publicidad y la propaganda. Y mientras tanto, miles y miles de familias y también de jóvenes sin poder acceder a una vivienda propia o en alquiler.
La sectaria ley de vivienda que aprobó este Gobierno desde la imposición y la exclusión ha sido un auténtico fracaso. Rechazan la colaboración público-privada. Bloquean también desarrollos urbanísticos, como ha ocurrido en el caso concreto de Pamplona, en torno a la nueva estación del AVE, en la que podrían estar construidos ya y ocupados miles y miles de viviendas, muchas de ellas protegidas. Pero es que además, señorías, se ha disparado la demanda de las familias navarras a unas cifras nunca antes conocidas. Hoy mismo venía en los medios de comunicación de Navarra la cifra histórica, no antes dada en ningún caso concreto. Pero es que además la construcción de estas propias viviendas de protección oficial está en unos números ridículos, vergonzosos, también nunca antes conocidos. Y por lo tanto, señorías, las necesidades de vivienda en este país, en España, no se solucionan buscando enemigos fuera, tampoco con una ministra y un ministerio incapaz, incompetente. Se suele decir aquel anuncio de televisión: busque, comparen y si encuentran algo mejor, cómprelo. En el caso concreto de Navarra, la diferencia de los gobiernos de UPN a los gobiernos ahora de Bildu y del PSOE son abismales. Entonces se construía vivienda de protección oficial, hoy no. Entonces la demanda era menor, hoy está disparada. Esa es la triste y la cruda realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. Tiene ahora la palabra el señor Rego Candamil. Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. Nisto, como noutras materias, repítese un esquema que é bastante habitual. A ineficacia ou incapacidade ou falta de vontade do Partido Socialista para actuar é a demagoxia absoluta e o cinismo do Partido Popular. Incapacidade ou falta de vontade porque é verdade que vostedes levan numerosos anuncios que non se concretan. Na campaña das eleccións municipais de 2023, Pedro Sánchez realizou os primeiros anuncios, a partir de aí foi unha cascada deles que sumaba máis de 100.000 vivendas que non sabemos en que grau de execución están. Este día volveu con un novo anuncio de utilizar o Fondo Soberano para impulsar a construción de vivenda. Agradeceríamos menos anuncios e máis feitos, porque miren, vostedes ni siquiera fixeron algo tan elemental como trasladar, traspasar ou poñer en uso as vivendas que teñen da Sareb. No caso de Galiza son sobre 3.000 vivendas que están paralizadas en vez de ser transferidas para que poidan ser utilizadas. Pero claro, o Partido Popular de que pode dar leccións en materia de vivenda? Absolutamente ningunha, como non sexa defender os grandes tenedores e a especulación inmobiliaria. No caso da Galiza, eu lembraba aquí onte, houbo anos en que batiron un récord con 0 vivendas públicas ou con 2 vivendas públicas ou con 5 vivendas públicas. Por lo tanto, non teñen ninguna legitimidade para recriminar nada a ninguén. Por certo, ambos coinciden en que se debe utilizar esa fórmula de colaboración público-privada que non deixa de ser unha maneira de incentivar máis especulación na vivenda, trasladando o que son, por exemplo, solos públicos para seren utilizados por parte de investidores privados. Non nos parece que esa sexa a formulación. Aquí lo que se debe facer, que debe ser feito, que tasar o prezo dos alugueres e poñer no mercado vivendas suficientes, tanto en réxime de aluguer como de compra de vivendas públicas, é precisamente o que nos reclamamos que faga este Goberno. Moito obrigado. Moitas grazas, señor Rego. Tiene ahora la palabra el señor Sánchez Serna. Gracias, presidenta. Señorías de la derecha, no sé si ustedes es que entienden poco cómo funciona el mercado inmobiliario o nos quieren tratar a los demás como estúpidos, pero
Yo les explico brevemente cómo está ese mercado que se autorregula a sí mismo, ¿no? De un lado está la inmensa mayoría de jóvenes y de familias que ya no pueden permitirse un alquiler. Solo el 1,2% de los alquileres en España son asequibles para los jóvenes y alquileres más bien modestos, ¿no? De 2 habitaciones. Y del otro lado están los buitres, están los especuladores, grandes bancos, fondos de inversión como Blackstone, que se están comprando prácticamente, se están convirtiendo en el mayor casero de España. En total, 27.000 grandes tenedores acumulan más de 1 millón de casas en nuestro país. Y ellos son los que están fijando los precios y su número está creciendo. Porque el emprendedor, el industrial de antaño, ha dejado paso a otro personaje en este capitalismo inmobiliario. Es el rentista, es el especulador, es el vampiro chupasangre. Y en Internet abundan estos tipos. Miren, les pongo algunos ejemplos. Pascual Ariño, ¿cómo pasé de ser policía a vivir de rentas inmobiliarias con más de 15 propiedades? Germán Jover, ¿cómo vivir de las rentas? La estrategia para conseguir la libertad financiera. Carlos Galán, compré 20 casas y me he jubilado a los 30 años. Estos tipos no producen nada, no aportan nada, son parásitos que se aprovechan de los que solo tienen su trabajo. Y no tendrían ningún poder si en este Congreso no tuvieran tantos amigos. Ayer conocíamos además una noticia interesante, ¿no? 1 de cada 5 diputados en esta Cámara declara tener rentas por alquileres. Estamos hablando de que Vox declara un 21%, Junts un 40%, el PNV un 30%, las señorías del Partido Socialista también y el Partido Popular un 21%. Supongo que al 79% restante se le olvidó declararlas. Miren, por eso vienen aquí, con esta propuesta vergonzosa que nos proponen, para regalar suelo público a los constructores, bajar los impuestos a los rentistas y, por supuesto, dejar que los chupasangres sigan viviendo de la gente que trabaja. Porque ustedes aspiran a lo mismo, a vivir de las rentas. No se puede dejar al lobo al cuidado de las gallinas. No se le puede encargar al pirómano apagar el fuego. Por eso nosotros no vamos a votar más estas pantomimas que nos presenta Partido Popular, Vox. Y además pedimos a la gente que no se deje engañar. Porque solo luchando contra la especulación se puede hacer frente a la emergencia habitacional, no dándole más suelo público a los constructores, no dándole más regalos fiscales a los rentistas, sino bajar los alquileres por ley, prohibir la compra de vivienda que no sea para vivir, expropiar a los grandes tenedores y ampliar el parque público de vivienda. Miren, hay una diferencia entre ustedes y nosotros. En Podemos ningún diputado, ninguna diputada declara ingresos por rentas de viviendas o locales. Y por eso nos podemos permitir defender los intereses de la gran mayoría de los españoles, porque son los nuestros propios. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Vaquero Montero.